Hola, ¿cómo están? La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 14, del verso 22 al 32, narra la historia de Jesús despidiendo a la multitud, diciéndole a sus discípulos que pasen, suban a la barca y pasen al otro lado. Y él, despedida a la multitud, subió al monte a orar solo. Muy tarde en la noche, él comenzó a acercarse a sus discípulos a la barca, pero dice que la barca estaba siendo azotada por un fuerte viento que le era contrario. Y había unas creencias en ese tiempo, en la cultura del lugar, y decían los lugareños que los pescadores en alta mar y de noche veían fantasmas. Por eso, cuando Jesús comenzó a caminar hacia ellos por el agua, de noche, ellos atinaron a decir un fantasma, y se llenaron de temor, de miedo. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, y se acercó a ellos. Y Pedro fue el discípulo que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dijo: ven. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas. Y caminando sobre las aguas, puesto los ojos fijos en Jesús, él caminó y hizo algo sobrenatural que después de Jesús ningún ser humano, o por lo menos yo no he visto a nadie que lo haya podido hacer, caminar sobre las aguas. Pero en un momento dado, las olas eran tan grandes, el mar embravecido. Pedro comenzó a sacar su mirada de Jesús y a mirar a los costados, y comenzó a hundirse, dice la Biblia. Al momento Pedro le dice: Señor, sálvame, socórreme. Y la Biblia dice que al instante, al momento, Jesús extendió su mano y lo levantó. Los eruditos bíblicos dicen que Jesús, al levantarlo, lo quedó mirando y le dice, sonriéndose: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Dónde está tu fe? La enseñanza que nos deja esta historia es de lo importante que es en la vida no sacar nuestra mirada de Jesús, no sacar nuestra mirada de la meta, del propósito. Y en un momento, hace un tiempo atrás, uno de mis hijos, mi hija mayor, Keren Eliana, está tomando unos cursos de fotografía. Y un día le hago una pregunta, le digo: Keren, ¿cuáles son uno de los requisitos preponderantes y más importantes para tener una buena fotografía? Y me dice: papi, es hacer un buen foco, es enfocar bien. ¿Qué es enfocar? En una cámara fotográfica, enfocar es lo que permite sacar mejores fotografías. Es la acción que ayuda a ver mejor. Eso es enfocar. La acción que ayuda a ver mejor. Y yo, pensando en esto, obviamente me doy cuenta que existe una gran diferencia entre la persona que está enfocada, que tiene enfoque, y una persona que no tiene enfoque. Porque el enfoque en la vida te hace concentrar toda tu fuerza en tus objetivos, sin distraerte. No haces las cosas porque sí. Y aquí yo puedo preguntarme, o puedo preguntarle a usted, tres preguntas básicas con respecto al enfocarse en la vida. Número uno: ¿en qué área de mi vida me falta enfocarme? Ponerle enfoque. Número dos: ¿qué expectativas tengo de mi futuro? Número tres: ¿cuál es mi propósito en la vida? Ni vivo porque el aire es gratis. No, yo he nacido con un propósito. Todos hemos nacido con un propósito. ¿Cuál es el plan de mi vida? ¿Cuál es el proyecto que tengo de vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
Entonces empezamos a descubrir, cuando entendemos lo que es el enfoque, empezamos a descubrir por qué hay gente que dice, yo no soy feliz, no sé por qué no soy feliz, mi realidad no es la mejor. Y la verdad es que muchas veces no somos felices, no alcanzamos a realizarlo en la vida. ¿Por qué? Porque vivimos probando diferentes cosas todo el tiempo. En Argentina hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, hay gente que vive probando diferentes cosas. Hoy quiere ser esto, mañana aquello, pasado lo otro. Chicos que terminan la secundaria y van a comenzar una carrera universitaria, comienzan una carrera, a los 2 años se cansaron, no les dejó de gustar, la dejaron por la mitad, comenzaron otra. Conozco personalmente personas así, que pasan 10 años en una universidad estudiando para obtener un título, para recibirse, y nunca lo obtuvieron, porque siempre estuvieron empezando una carrera, dejándola por la mitad, comenzando otra, dejándola por la mitad, comenzando otra, nunca terminaron nada, porque el tema es que no se enfocaron en algo. Entonces, nuestra energía se pierde constantemente en probando cosas todo el tiempo y nunca enfocándonos en algo. Y cuando comienzan a pasar los años y nuestra energía, nuestros años van pasando y no le encontramos el propósito a la vida, no encontramos un proyecto de vida, comenzamos enseguida a echarle la culpa a otro. Es como que vivimos a la buena de Dios, no tenemos control de nuestra vida, la vida nos controla a nosotros. Entonces comenzamos a hacer lo que hizo Adán en el huerto del Edén, cuando Dios vino y él echó a perder el propósito de su vida por no enfocarse en lo que Dios le dijo. Puedes comer del árbol que se te dé la gana, pero de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, no lo toques, porque el día que comas de él morirás. Entonces cuando Dios le vino a pedir explicación, él estaba desenfocado y le echó la culpa a Eva, la mujer que me diste. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste, Eva? Entonces Eva, otra desenfocada, le echó la culpa al diablo, la serpiente me engañó. O sea, cuando se nos empieza a acabar la energía, se nos van pasando los años y no obtuvimos éxito en la vida, en algún área, y entiéndase por éxito, no con el concepto de éxito que tiene el mundo, o sea, que tiene el nivel, en el nivel secular, diríamos nosotros los cristianos. No, éxito tiene dos maneras de entender la palabra éxito. Ex es salida, to es llegada. O sea, si usted comenzó algo y lo terminó, usted es exitoso en algo. En algo tenemos que ser exitosos. Si usted comenzó con vicios y se determinó, se enfocó a dejar ese vicio y lo dejó, usted es exitoso en eso. Si usted comenzó a formar una familia, se casó, tiene hijos y han pasado los años y usted ha permanecido con su familia, usted es exitoso en eso. O sea, éxito es empezar algo y terminarlo. Es muy diferente al concepto que se habla de éxito en otros lugares. Entonces, aquí, cuando comenzamos a perderle el enfoque, lo primero que hacemos es echarle la culpa a otros. Culpa de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi familia, culpa de la crisis del país, del político, del Estado, etcétera, etcétera. Le echamos la culpa a otros cuando la culpa la tenemos nosotros, cuando nosotros tenemos que hacernos cargo de ser feliz. Nosotros tenemos que hacernos cargo de enfocarnos o de haber perdido el enfoque en la vida. Le echamos la culpa a circunstancias, a Dios mismo o a otras personas. Entonces, número 1, para yo poder tener enfoque en la vida, yo debo decidir
en qué poner mi atención. Y Jesús lo enseñó explícitamente en la Biblia, en Lucas capítulo 9, verso 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó, esta palabra afirmó en el original griego quiere decir determinación, determinó. Jesús determinó. Cuando se cumplió el tiempo, cuando él sabía que le quedaban poco tiempo para vivir porque ya tenía que entregar su vida en la cruz del Calvario, él estaba enfocado a lo que había venido a hacer. Vino a morir por la humanidad en la cruz del Calvario. Entonces él afirmó su rostro, tomó la determinación. Por eso la Biblia dice en el Job 22, 28, determinarás a sí mismo una cosa y eso te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pero antes que sobre tus caminos resplandezca la luz, antes de que se acomoden las cosas y te vaya bien, tiene que haber determinación. Determinarás a sí mismo una cosa. Eso es enfoque. Cuando Pedro lo llamó, lo sacó aparte y le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca, que no mueras en la cruz, que no sufras, ten compasión de ti. La respuesta de Jesús fue, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, Jesús estaba enfocado a lo que había venido a hacer. Había venido a morir en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús no dejó que se llenara su mente, no decidió dejar que las circunstancias o las cosas malas llenaran su mente y lo desenfoque. Jesús determinó enfocar su atención no en los problemas, no en las circunstancias, no en el dolor, no en lo que le esperaba, sino en el propósito que tenía de vida. Por eso la clave para enfocarse en la vida, para tener enfoque, para tener una buena perspectiva de vida, es poner más atención en mis capacidades, en mi potencial, que en mis limitaciones. Generalmente nos enfocamos en lo que no sabemos hacer, en lo que no podemos hacer, en lo que no tenemos, pero Dios nos enseña otra cosa. Dios nos enseña a enfocarnos en nuestras capacidades, en nuestro potencial, en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Por eso aquí en la Biblia hay un relato en 2 Reyes capítulo 4 verso 2, donde el profeta Eliseo le dice a la viuda, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Le está diciendo qué potencial tienes, qué es lo que tienes, con qué cuentas, qué piensas tú que tienes para ofrecer. Entonces ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Como al pasar, como al último le dijo, y una vasija de aceite, pero esa vasija de aceite, eso poquito que ella tenía, Dios lo multiplicó. Por eso, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, es cuando no avanzamos en la vida, cuando no nos sentimos satisfechos, sentimos insatisfacción. Y hay, número 2, otra cosa que nos detiene para nosotros movernos hacia adelante enfocado en lo que Dios nos dio. Y es algo que tenemos que vencer. Cada persona tiene que vencer esto y en algún momento de la vida nos ha pasado que hemos quedado estancados y desenfocados a la deriva, como estaban los discípulos en alta mar y no sabían que Jesús estaba caminando hacia ellos y que era Jesús, era Dios que se le estaba presentando. Y Pedro fue el único osado que se animó, pero cuando sacó la mirada de Jesús comenzó a hundirse. Cuando se enfocó en Jesús, caminó sobre lo sobrenatural, sobre las aguas, hizo algo sobrenatural. Ahora, cuando él se desenfocó, cuando sacó su mirada de Jesús y miró las circunstancias, miró sus limitaciones, soy un simple ser humano, ¿cómo voy a caminar por las aguas? La circunstancia comenzó a hundirse. Y lo que tenemos que vencer es la ley de la inercia. La ley de la inercia quiere decir que es un objeto que permanecerá en reposo o en un movimiento en línea recta, siempre que su estado no sea alterado por una fuerza mayor, por una fuerza externa. O sea, la ley de la inercia
significa la pereza, la inacción, la incapacidad que tenemos de levantarnos. ¿Sí? Me cansé de esta situación, me cansé de estar haciendo caso a estos malos pensamientos, de limitaciones, de estancamiento, de pereza, de inacción. Voy a romper con la ley de la inercia. Dios, que es el poderoso, la fuerza externa, quiere romper la inercia que nos mantiene estancados, que nos mantiene en un lugar de reposo, de estancamiento, para que podamos avanzar. Número 3, no hay pensamiento más poderoso que cuando alguien tiene metas en la vida. Y para concluir, cuando nos enfocamos en la vida, cuando tenemos un proyecto, unas metas, cuando estamos mirando hacia un futuro y queremos dejar que Dios nos dé la fuerza para romper esa ley de la inercia y salir de esa inacción, de esa pereza, de ese estancamiento, Dios nos hace 3 preguntas importantes. La primera, que es como el título, ¿dónde pensamos estar dentro de 5 años? ¿Dónde pensamos estar? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Esa es una pregunta muy importante. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Hay 2 lugares. El cielo, si tenemos a Cristo en el corazón, o el infierno, si rechazamos a Jesús. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de elegir a dónde ir a pasar la eternidad. Número 2, ¿a qué me voy a dedicar? Eso es importante. Cuando estamos comenzando en la juventud, que estamos comenzando una carrera, tengo que enfocarme, ¿a qué me voy a dedicar? Número 3, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida en la tierra? Yo creo que este es un tiempo para que podamos hacer como Pedro. Animarnos a salir, romper la ley de la inercia, salir de la barca, descender, enfocar nuestra mirada en Dios y caminar sobre las aguas, hacer lo que humanamente parece imposible, caminar sobre las aguas. Tener una carrera, formar una familia, alcanzar éxito, el propósito para el cual Dios me trajo a esta tierra, poder alcanzar los proyectos que me he trazado en la vida, hacer lo que parece que fuese imposible, caminar sobre las aguas. Pero de la única manera que podemos hacerlo es enfocándonos en la meta, en el proyecto, el enfoque. Cuando yo me desenfoco me pasa como Pedro, miro las circunstancias, poco trabajo, crisis, circunstancias adversas y comienzo a hundirme en mi desesperación. En este día yo te animo a que te levantes, pongas tu mirada, tu enfoque, determínate, afirma tu rostro hacia lo que tú tienes delante, hacia la meta, el sueño que has tenido en la vida, y seguramente Dios te va a ayudar. Bendiciones.